Entonces, clase número 11 de la materia, la epístola a los romanos, trimestre número 1. ¿Okay? Hablando de la materia, trimestre número 1, estamos en el trimestre número 6, pero trimestre número 1 hablando de esta materia. Bien, entonces nos quedamos en la parte de que vamos a ver ahora una radiografía de lo que Dios ve en el ser humano. Vamos a ver una radiografía, o sea, que Dios ahora ve el interior del ser humano y nos dice ahora, bueno, que hay 13 acusaciones de Dios hacia el hombre. 13 acusaciones de Dios que los vamos a ver en los siguientes versículos de Romanos capítulo número 3. A partir del verso 9 vemos el título no inspirado, no hay justo. Recuerden que los títulos, hermanos, fueron ya después puestos, o sea, no vienen en los manuscritos originales. Los manuscritos originales siempre son de corrido. Entonces, a veces eso es lo que complica un poco el poder entender ciertos pasajes. El problema es que pues a veces nos olvidamos que estamos viendo una carta, que eso es lo que a veces nos olvidamos, que estamos viendo una carta. Entonces, al olvidarnos eso, queremos pensar que el autor o que el escritor está teniendo una idea distinta en ciertos versos, cuando todo es de corrido, ¿ok? Entonces, por eso le decimos aquí título no inspirado, porque ese título no viene en los manuscritos originales, sino que ya más adelante, siendo más o menos por la época de la Reforma, más o menos ahí se empezaron a poner estos títulos, ¿ok? Y que ayudan un poquito más al estudio y saber de qué trata lo que vamos a seguir leyendo. Entonces, vemos en el versículo 9 que dice, voy a regresar un poquito para que tengamos verlo un poquito más. Dice allí el versículo 9 que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro, la salvación no es por nacimiento, la salvación no es por sangre o por raza o por pueblo, no es por eso. O sea, la salvación no se basa en eso, que tenemos que descartar todo ese tipo de pensamientos, pensando que la salvación puede venir por algo externo en el sentido humano, o sea, sangre, posición social, posición económica, posición cultural, obras que yo pueda hacer, que nací en un hogar cristiano, que mis papás son cristianos, o sea, todo ese tipo de cosas debemos de dejarlas de lado porque, pues obviamente, nada que ver. Pero entonces vimos en los versículos anteriores cómo Pablo habla del pueblo judío que necesita de salvación. Sin embargo, el pueblo judío tiene algo especial, es que Dios, o sea, por si el pueblo judío o el pueblo israelita es la única nación que puede presumir que su independencia Dios mismo se la dio. Es decir, que Dios trabajó para que ellos tuviesen independencia y el ejemplo claro es Egipto. Bien, entonces, pasando al versículo número 10, como les dije, vamos a encontrar 13 acusaciones de Dios. La primera es que el hombre es universalmente es pecador. Ahora, no confundamos con lo que dice, por decir, el calvinismo. Hay una parte del tulip que dice que el hombre es completamente perverso, es completamente, o sea, que está completamente alejado de Dios. Ahorita no recuerdo bien ese punto del tulip, pero más o menos es así. Que es una, como se le dice, perversión total. Y lo que los calvinistas entienden es que el hombre no tiene ningún punto de conocer de Dios y que solamente que el Espíritu Santo
le ayude a ver de Dios, entonces como que el hombre conoce de Dios. Y es obviamente que no. La Biblia da evidencias de que el hombre, a pesar de que no cree en Dios, y fíjate, a pesar de que sea muy malo, o sea, pon tú por decir, Pablo Escobar, ustedes lo conocen, Pablo Escobar fue el jefe del cártel de Cali, de Colombia, uno de los hombres entre los años 80 y 90 más ricos del mundo, era considerado en su tiempo uno de los 5 más ricos del mundo. Y el hombre era muy religioso. O sea, será muy malo lo que tú quieras, se puso a Colombia de cabeza, le dijo al Senado de Colombia que les pagaba la deuda externa, pero que él quería vía libre para hacer sus negocios. Mira, muy malo, lo que tú quieras, pero era un hombre muy religioso. O sea, no aplica lo que dice allí, lo que dicen allí los calvinistas, o sea, que el hombre es perversión total. No, porque el hombre, aunque no conozca de Dios completamente en el sentido de que sea un cristiano, no quiere decir por eso que no tenga una noción de lo que es Dios. ¿Ok? El capítulo 1, pasamos ya por allí, ya entendimos que la creación es una evidencia de lo que Dios es. ¿Ok? Entonces vemos que todos, aún el Papa, el hombre más santo que uno se pueda imaginar, todos son pecadores delante de Dios. Todos. ¿Ok? Entonces, el hombre es pecador universalmente. O sea, todo ser humano es pecador. Por eso dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, ¿cómo entendemos de no hay justo? ¿Cómo entendemos? Una vez una hermana me hizo una pregunta que no me había yo hecho esa pregunta. Pero dice la pregunta cuando dice en Mateo capítulo 5. Dice cuando Cristo está hablando de los enemigos y dice, así seréis ustedes perfectos o justos como vuestro Padre es justo. Entonces ella me preguntó, ¿por qué aquí dice esto? Y en Romanos dice que no es justo. Bueno, entonces ¿en qué punto hablamos de justicia aquí? Hablamos de justicia, recuerden el contexto del que venimos, Romanos 3, venimos de un contexto de ser justo según la ley de Dios, ¿ok? En el punto de Mateo capítulo 5, Cristo está hablando de los hijos del reino, es decir, ya estamos presuponiendo en ese pasaje que está hablando a gente que es parte ya del reino de Dios, o sea, que es nacida de nuevo, por lo tanto delante de Dios es justo. Pero aquí en este pasaje en específico estamos hablando de gente que no que rechaza de Dios, que Romanos 1, Romanos 2, que rechaza de Dios, rechazan la benignidad de Dios, que toman como un juego la misericordia de Dios, ¿ok? Todo ese tipo de cosas, de eso estamos hablando en este pasaje en específico, ¿ok? Entonces, dice aquí, no hay ni un solo justo, o sea, delante de Dios no hay nadie que se pueda salvar a sí mismo, no hay nadie. O sea, ningún hombre se va a salvar por sí mismo. Ningún hombre va a llegar al cielo y va a decir, yo me salvé porque yo hice tal cosa. No, no va a existir ni existirá. ¿Okay? El único camino, verdad y la vida es Jesucristo. Ese es el único camino. Seguimos. Número 2. El ser humano es universalmente un ignorante espiritual. Aunque el ser humano tiene alguna noción de lo que son las cosas espirituales, tienen alguna noción, o sea, tú te metes a internet, principalmente a esta cadena o a este punto de YouTube, y vas a encontrar gente que diserta sobre los muertos, sobre la hechicería, sobre los fenómenos paranormales, sobre la gente que se dedica a hacer amarres y cosas de ese tipo. Obviamente que Dios rechaza completamente. eh, Ellos disertan mucho en ese tipo de cosas, pero a la vez son ignorantes. ¿Por qué? Bueno, porque ignoran, en este punto dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Ok?
¿ok? No hay quien entienda qué. No hay quien entienda qué. Bueno, que no hay quien entienda lo que Dios ha dicho. Eso es lo que está hablando Pablo. O sea, no hay quien entienda. O sea, es decir, son gente que todo lo que Dios ha impuesto como que no, ellos no lo toman como algo absoluto, sino que ellos quieren ir en contra de, entonces ya empiezan a idear cosas contrarias, ¿no? No es que no es magia negra, ¿verdad? O sea, saben que Dios ha prohibido ese tipo de prácticas, pero ellos dicen, no, bueno, es que esta magia no es mala, pero no entienden, o sea, ellos no han entendido el por qué Dios dice que no. ¿Por qué Dios dice que no? ¿Por qué Dios dice que no? Bueno, no es porque no se pueda, se puede. Pero hermanos, cuando Dios dice que no, obviamente es para nuestra protección. Y número dos, porque hermanos, ese tipo de pecados van a conducir a una rebeldía abierta contra Dios. ¿Ok? Entonces, en la medida que tengamos comunión con Dios, en la medida que aprendamos la palabra, entonces el hombre empieza a conocer más a Dios y a vivir como Dios manda. ¿Ok? Les voy a citar aquí un pasaje, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Para el hombre natural el Evangelio es locura. ¿Okay? No, es locura. La Biblia para ellos no sirve, porque no la entienden, porque tiene contradicciones según ellos. Solamente por el Espíritu Santo podemos entender las cosas espirituales. Solamente por el Espíritu Santo. Bien, vamos a continuar al tercer punto. Aquí, al tercer punto. El ser humano es universalmente religioso. Y eso lo podemos ver en casi todas las culturas o todas las civilizaciones que han pasado. Son universalmente religiosos. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, vete, supuestamente la religión es como que el intento de tratar de buscar a Dios, ¿ok? Tratar de buscar a Dios. Esa es la religión. La religión es el intento del ser humano de buscar a Dios, pero lo hace bajo sus propios términos, ¿ok? Lo hace bajo sus propios términos. Es decir, bajo sus propias condiciones y bajo su propio entendimiento. Eso es la religión. Por eso la religión nos salva, porque es producto del ser humano. No es algo que Dios dio, sino es producto del ser humano, porque el hombre es universalmente religioso. Entonces, la religión son los afanes, las obras que hace el hombre hacia Dios, pero según ellos creen o ellos piensan que a Dios le agrada. Por ejemplo, muchos de ellos dicen, es que a Dios le agrada que le demos a los pobres. A ver, sí, Dios le agrada eso. Hay cosas como el buen samaritano, como que dice que al que te pida dale y no te niegues y cosas así, sí. Pero jamás dijo el Señor que eso serviría para que te salves. Son cosas muy distintas. Una cosa es que Dios sí se agrade de las buenas obras. Mateo capítulo 25, cuando venís benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dices de comer, cuando tuve sed me dices de beber. O sea, sí, Dios se agrada de ese tipo de obras, pero jamás dijo Dios que eso sería para salvarse. Y el punto más contundente es Santiago. Santiago dice, ¿no? ¿De qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ya dice después, ¿no? Y si alguno tiene necesidad del pan diario y tiene necesidad de cubrir, si usted nada más le dicen vayan y caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario, de que aprovecha. Pero ese versículo de Santiago está hablando de una persona que ya está en la fe, que ya está en la salvación y que debe actuar conforme a donde se encuentra. ¿Ok? Bien, entonces, el hombre es universalmente religioso. El cristianismo es tener una relación con Dios, mientras que la religión es el intento del ser humano por buscar a Dios,
pero a su manera. Pero a su manera. Por eso dice, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Por eso decimos, cuando dicen, es que Dios es amor. Pues por eso siempre les pregunto, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Porque hermanos, cuando a la gente dice, es que Dios es amor y Dios no puede castigar a todos, pues sí que bueno, porque tu Dios no existe. Porque ese es un Dios que tú te has creado en tu religión. Pero eso no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es así y así y así. ¿Okay? Por eso decimos, no hay nadie de verdad que quiera conocer a Dios. No hay nadie, hermanos. O sea, no hay personas que digan, yo llegué a Dios porque yo quise. Yo escuché a este varón, por si hace varios años, escuché a este varón llamado Kalimba, que supuestamente cristiano, ¿no? Supuestamente. Ya saben que aquí hasta el diablo es cristiano. Entonces, él decía que él, cuando le preguntaron, Kalimba, que tú estás mucho en la iglesia, ¿no? O sea, que tú te gusta, y dice, no, es que yo siempre he estado allí. O sea, yo siempre busqué de Dios. O sea, cuando iba con mi abuelita, yo iba a la iglesia con ella. Y, o sea, yo siempre busqué de Dios. Simplemente ahora me decidí a entregarme. O sea, ¿te dan cuenta ese tipo de pensamientos, hermano? O sea, como que pensando, fíjate, el ser humano ahí piensa que la salvación es de él. O sea, que como que él decide, que es un mal pensamiento, él decide cuándo salvarse. Ese es un mal pensamiento, ¿no? O sea, si tú tal vez piensas así de que no, es que pues yo decido salvarme, pues estás diciendo que tú tienes el poder hasta de cambiarte. Claramente que no. ¿Ok? Claramente que no. Seguimos en el siguiente punto, punto número 4. El ser humano es universalmente está extraviado. Dice aquí, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Dice aquí, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay uno que haga lo bueno. ¿Ok? Aquí hay un concepto importante y si es la sinceridad. Y piensan que porque ser sinceros, ese camino los va a llevar a la salvación. Es que soy sincero, soy muy sincero. O sea, yo sí, o sea, sí, a veces cometo mis cosas malas, pero, sinceramente, pues Dios tiene que ver que yo me estoy esforzando. Entonces, ¿para qué está extraviado el ser humano? Nuevamente, ¿de qué contexto estamos hablando, hermanos? Estamos hablando del concepto de la salvación. ¿Okay? De la salvación. Recuerden de dónde venimos. Pablo está hablando de que el hombre está completamente perdido y por eso el evangelio es poder de Dios para salvación. De eso venimos hablando. Entonces, ¿a qué se refiere con que el hombre está totalmente extraviado? Bueno, que no sabe qué camino tomar con respecto a Dios. O sea, no sabe. No sabe, hermanos. Mientras no le dé lugar a la Biblia y a Jesucristo, el hombre no sabe. No sabe. Entonces, tú empiezas a ver muchas religiones en el mundo. Budismo, catolicismo, el islamismo, el judaísmo, el panteísmo, el ateísmo, el comunismo, el socialismo. O sea, muchos dicen, bueno, pues, pero pastor, el comunismo y el socialismo son corrientes políticas. Sí, en una parte sí, pero recuerden que todas ellas se basan en algo. O sea, todo sistema político debe tener un sistema religioso. Todo. O sea, por si el sistema comunista, su sistema político, su sistema religioso es que las cosas deben ser igualitarias para todos. ¿Ok? O sea, y por eso no vamos a hablar de Dios porque sería como que algunos tienen un Dios diferente y no. El pensamiento del comunismo es que todos sean iguales. Pero ese pensamiento comunista que ahora se ha convertido en socialista, el pensamiento parece muy bueno, hermanos. Pero al final lleva a la pobreza. Voy a poner así un ejemplo burdo. Imaginémonos que estamos en la iglesia y el pastor va a decir, bueno, de aquí en adelante vamos a implementar el sistema de que cuando recolectemos ofrendas, a todos se les va a repartir por igual.
¿no? Pues se van a repartir las ofrendas a la iglesia por igual. No, pues qué piadoso el pastor, ¿no? Y entonces al principio, pues todos salen contentos de la reunión, ¿no? Porque pues se les dio dinero. Pero al pasar del tiempo, nos vamos a dar cuenta que hay algunos que no están recibiendo para ganar, están recibiendo para perder. Imaginémonos a alguien que dio, qué sé yo, 5 pesos y otro que dio 20 y a todos se les reparte 7. ¿El de 20 ganó o perdió? Perdió. Y el de 5 ganó 2 pesos más. Y con el tiempo, cuando va pasando el tiempo y seguimos ese tipo de sistema, lo que va a pasar es que esa iglesia va a caer en la pobreza. ¿Por qué? Porque no es equitativo. Nosotros pensamos que equitativo es que todos tengan lo mismo, pero no es así. No. ¿Por qué? No está siendo equitativo. Ese es el pensamiento comunista, hermanos. Y que hoy se ha convertido en socialista y todo este impulsamiento que está viniendo. Entonces, dejando un poco de lado de eso, el hombre ha ideado muchas de este tipo de cosas porque está extraviado. ¿Está extraviado de quién? De la verdad, y está extraviado de Dios. ¿Ok? Entonces, el hombre trata de seguir caminos que en su punto de vista sean muy buenos, pero al fin y al cabo y al fin de todo ese punto nos vamos a dar cuenta que todo radica en el egoísmo del ser humano. O sea, porque pues, los comunistas hablan de que todos tengan lo mismo, pero si nos damos cuenta, países comunistas como es Venezuela y como es Corea del Norte, no todos tienen lo mismo, empezando por el líder. El líder sí tiene comida, mientras gente que no vive en la capital de Corea del Norte se está muriendo de hambre. O sea, entonces no es un sistema donde todos tengan lo mismo, ¿verdad? No es un sistema así. Seguimos en otro punto, el punto número 5. El hombre es universalmente inútil. ¿Inútil para qué? Otra vez, para salvarse. Para salvarse, de eso estamos hablando, ¿ok? Para salvarse. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Ok? Es decir, que todo lo que el hombre hace tiene un carácter destructivo. Todo, todo. O sea, como ahora te lo expliqué. Y si nos vamos más adentro, todo el tipo de cosas que, por decir, gente que hace una asociación para disque ayudar a los niños con cáncer. Pero tú piensas que esta gente del mundo, hace esas cosas porque de verdad ama a Dios. No es cierto. Ellos tienen muchas cosas detrás. Y una de esas cosas son los paraísos fiscales. Una de esas cosas son los paraísos fiscales. Por eso todos así como que hacen una tipo como para ayudar niños con cáncer, niños con hambre, mujeres abandonadas, hombres, niños huérfanos, niños de África, adopciones, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué crees, si tú ponte a analizar, por qué crees que muchos ricos o muchas personas se van por ese camino? Los paraísos fiscales. Por eso. O sea, y yo no estoy diciendo que todos, pero hermanos, recuerden que una persona que no conoce de Dios rara vez dará un paso, como dice el dicho vulgar, rara vez dará paso sin guarache. O sea, una persona que no conoce de Dios y que no ha nacido de nuevo, a la primera persona que le miente es a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque no conoce la verdad, porque conocerás la verdad y la verdad pues te hará libre. ¿Ok? Seguimos allí. Punto número 6. El hombre es universalmente corrupto. Ay, pasó pues más aquí en México. Pues en todos lados, En todos lados. Menos o más, pero el hombre es universalmente corrupto. Ahí seguimos en ese verso 12. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, ni uno solo. O sea, esto lo podemos ver a cada instante, que el hombre no es capaz de sujetarse a las autoridades ni a la ley de Dios. El hombre siempre anda buscando cómo evadir la ley. ¿Cómo evadir la ley?
¿Cómo puedo hacer esto sin que la ley me descubra o sin que la ley me diga que qué pasó? Yo no quiero rendirle cuentas a la ley, ¿cómo le puedo hacer? Y entonces empiezan a ver muchos cierto tipo de acciones que se emprenden, ¿verdad? Uno que es muy conocido en el caso de los gobiernos es la construcción. Cuando tú veas que el gobierno empieza a hacer construcciones a alto nivel, o muchas construcciones en diferentes zonas de la ciudad o en diferentes zonas del país, hay una corrupción muy grande dentro de una obra que puede costar 10 millones de pesos se eleva a 25. ¿Por qué? Pues porque tienen que no solamente sacar el gasto de la construcción, tienen que sacar el gasto de pues la colegiatura de mis hijos, mi viaje a las Islas Malvinas, cosas así. Que un ejemplo de ello, y ustedes lo saben, la mayoría de los que están en la Ciudad de México, la línea 12 del metro, ¿verdad? Se cayó. ¿Por qué dices, oye, pero por qué se cayó? Si se supone que se llevan ingenieros y se llevan gente preparada para ese tipo de cosas. Pues sí, 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 se supone que sí, pero la corrupción es la respuesta en ese tipo de obras donde pues es una de cal por dos de arena, ¿no? Entonces, seguimos allí, así es el hombre, hermanos, o sea, aunque te vayas a Estados Unidos, también ahí existe corrupción. En otro tipo de manera, pero la hay. En Alemania, en Polonia, en Francia, en Italia, en España, en cualquier país que tú me digas, hay corrupción. ¿Por qué? Porque el hombre es así. El hombre es así por naturaleza. ¿Seguimos? Punto número 7. El hombre es universalmente hablador de perversidades. Ay. Dice ahí, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué? Dice, lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. ¿Qué? En Mateo capítulo número 12, versículo número 34, Jesús habló esto y dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El tesoro, hermanos, es la acumulación de todos los pensamientos, deseos, planes, intentos, ambiciones. Y de ese tesoro saca las cosas buenas y malas, hermanos. Todas las palabras de los hombres revelan su carácter. Y es por eso, hermanos, que muchas veces cuando viene el enojo, pues es importante saber callar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno se enoja, pues van a venir cosas espontáneas, eh, y no vamos a poder recoger esas palabras. Pero el hombre, uno de donde se demuestra que está completamente caído, hermanos, es su hablar. Las personas, por lo regular, las personas que no son cristianas, y alguno que otro primo, su hablar es muy perverso, o sea, palabras en doble sentido, siempre tiene una palabra soez para, por decirlo, los hombres para las mujeres, o sea, siempre es una palabra soez, ¿no? Y las mujeres no son de palabras soeces, son más de hablar cosas que no les constan. Simplemente son cosas que ellas inventaron en su mente y que ellas creen. Pero las dos igualmente son perversas. ¿Ok? Entonces, el hombre de su corazón, del tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Es decir, una persona que se está llenando de la palabra, una de las cosas que va a venir es que va a hablar con sabiduría.
Pero una persona que se está llenando del mundo va a empezar a hablar cosas que el mundo le ha enseñado. ¿Ok? Entonces muchas veces cuando se enoja la persona, dice cosas espontáneamente y después dicen, perdón, yo no quise decir eso. Pero la verdad, cuando no nos preocupamos por lo que decimos, es cuando revelamos la verdadera condición del, del corazón, hermanos. Cuando no nos preocupamos, nos revelamos la verdadera condición del corazón. Seguimos con el siguiente punto. Bueno, aquí está el pasaje que les dije, Mateo 12, 34 y 35. Seguimos con el otro punto. Punto número 8. El hombre es universalmente engañador. Engañador. ¿Okay? Dice aquí, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Con su lengua engañan. Entonces, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Es decir, hermanos, vemos esto en todos los ámbitos, hasta en la medicina, donde el hombre siempre trata de sacar ventaja, engañando desde lo más mínimo, que es un reloj, un calzado, hasta lo más grande como un auto, una casa o un seguro. El hombre es así, universalmente engañador. Voy a leerles aquí un pasaje, que no lo traigo aquí. Ah, sí, mira, aquí está, Jeremías 9:3. Dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y se me han desconocido, dice Jehová. O sea, una persona que se dedica a engañar, que busca engañar dentro o fuera de la congregación, es alguien que no conoce a Dios. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tengan confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Voy a ponerles el contexto de este pasaje, porque si no aquí, entonces por eso yo no confío en nadie, pastor. Confiar en alguien es bueno, pero no confiar es mejor. Voy a darles el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es, recuerden que Jeremías está hablando en un tiempo donde el pueblo de Judá no quiere escuchar la voz de Dios, y Jeremías fue uno de los profetas que más les advirtió que se rindieran, que no pelearan contra Babilonia, porque serían masacrados. Ellos no escucharon. Y lo que está diciendo, el motivo de que está diciendo este pasaje, Jeremías, es porque cada uno de sus compañeros tenían pensamientos encontrados. Es decir, unos decían, no, Dios no nos va a destruir, porque Dios ama a su pueblo y Él no puede dejar que un pueblo pagano nos pueda herir. Entonces por eso dice, guárdese cada uno de sus compañeros y en ningún hermano tengan confianza. ¿En qué punto? En el punto de que cuando dicen, es que Dios no nos va a entregar, a pesar de que tengamos este, yo no creo que Dios se enoje porque tengamos este idolito, ¿no? Dice, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Dice, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. ¿Qué? O sea, vean la condición del pueblo de Israel o el pueblo de Judá, cómo ya se habían vuelto, porque habían abandonado la palabra y habían abandonado la ley de Dios. Entonces vemos, como se los dije, vemos esto en todos los ámbitos, en muchos ámbitos donde el hombre trata de engañar, ¿verdad? Donde el hombre trata de engañar, trata de que sacar un tipo de ventaja para sacar una ganancia. ¿Ok? Punto número 9. El hombre es universalmente venenoso por naturaleza, es decir, es una persona que siempre mete discordia. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué quiere decir? Dice, lo que dicen es como el veneno de una serpiente. ¿Qué hace una serpiente? Bueno, dependiendo de la serpiente. Hay varios tipos de serpiente, pero lo más común, hermanos, es que cuando una serpiente te muerde, lo primero que va a hacer el veneno es necrosar esa parte que te mordió, es decir, se pone negra y se empieza a echar a perder el tejido. Y después de eso,
el veneno recorre hasta llegar a tu sistema nervioso y paralizarte. Eso es lo que quiere decir. Cuando lo que el hombre busca dañar muchas veces es tu mente. Con su boca causan mucho daño, inventan cosas que van con el fin de destruir a la persona involucrada, y estas cosas destruyen matrimonios, amistades, incluso dividen congregaciones. O sea, ¿por qué? Porque a veces hay gente que, ¿verdad?, no se tienta, no se tienta. Y a mí me ha tocado ver, hermanos, cómo hay personas que las han descubierto, y aún así no reconocen. En verdad. O sea, se les ha descubierto que han hablado una mentira, que han inventado o han levantado un falso testimonio contra una persona, y aún así no lo reconocen. En verdad, no lo reconocen. Entonces, son personas que buscan necrosar las relaciones. O sea, necrosar significa cuando el veneno, pues obviamente empieza a matar las células y se empiezan a poner negras dentro de la misma herida, y obviamente si no se trata a tiempo, pues puedes perder el miembro. Entonces, estas personas son así. Son personas que dan una palabra para ver si es amistad, para ver si es matrimonio, o para ver si tu mismo punto emocional sea muerto, sea en verdad. O sea, hay gente así, hay gente perversa. O sea, a lo mejor no nos lo podemos imaginar, pero sí lo hay, hermanos, en verdad. Y así es el hombre cuando no tiene a Dios, cuando no conoce a Dios, es venenoso por naturaleza. Que les gusta inventar males y piensan, dicen, ay, lo hice por broma, pero pues ya causaron un daño, ¿no? Punto número 10: universalmente maldicen y odian. ¿Ok? Universalmente maldicen y odian. Aquí la palabra amargura que tenemos aquí, amargura, viene de una palabra griega, picria, así se dice, picria, y significa algo que les punza. O sea, son personas que cuando tienen amargura o tienen envidia por algo, son personas que lo reflejan hablándolo. ¿Ok? Hablándolo. Es algo que les punza, que los perfora, que tienen que sacarlo. Nos da una idea, eh, como que son personas que tienen un pensamiento que no pueden perdonar. Y es como un cuchillo que me empieza a perforar en el corazón. Y mientras no haya perdón, el involucrado, su vida se irá marchitando y empezará a morir más y más. Entonces, el hombre, en el proceso de engañar a su prójimo, ellos mismos se están echando maldición, diciendo que me muera aquí mismo si esto lo encuentra en otro lugar más barato. ¿Ah? Así dicen ellos. O sea, son personas que no, si que se muera mi madre, si esto, que me caiga un rayo, ¿verdad? O sea, son personas que son tan llenas de maldición y de amargura. Entonces, por eso hoy en día, muchos, no digas eso porque eso es lo que atraes. Pues bueno, pues más que nada lo que yo diría es que esas personas que hablan de esa manera, pues lo único que están diciendo, lo único que están mostrando es cómo se encuentran espiritualmente, ¿no? Punto número 11: el hombre es universalmente homicida. Y sus pies se apresuran para derramar sangre, o sea, se apresuran a matar. Están siempre listos para herir o matar. ¿Okay? Están siempre listos para herir o matar. Aquí la palabra apresurarse, de esta palabra aquí, es la palabra griega oxus. Y significa alguien que es como un ácido. Significa alguien que está yendo muy rápido a hacer una tarea. Los hombres, hermanos, son gente que busca matar y que busca destruir todo lo que le estorbe. Son personas que buscan siempre ser los mejores a costa de todo. A costa de todo. Si tienen que matar tu reputación, lo van a hacer. Si tienen que intimidarte, lo van a hacer. Si tienen que ponerte en una situación muy, muy vergonzosa, lo van a hacer.
porque el hombre es así. Entonces podemos aquí sacarlo que el aborto es algo que el hombre trae por naturaleza. Y cuando siente que ese ser humano le estorba, lo mata. ¿Qué? ¿Por qué? Esa es la naturaleza del ser humano. Cuando no conoce a Dios, en eso piensa. O sea, cuando algo le estorba y si puede quitarlo de en medio, lo va a hacer. Punto número 12. Bueno, aquí tenemos aquí otros versículos. Mira, primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué? Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. ¿Por qué dice eso Juan? Bueno, pues porque el ejemplo claro que él está tomando es Caín. Caín, ambos fueron a un trabajo con Dios junto con Abel. Y en ese momento a Caín se le llenó el corazón de odio. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Matar a su hermano. Entonces, hermanos, tú puedes engañarte a ti mismo pensando que tú no tienes nada contra nadie. Pero eso tarde o temprano se va a saber. O sea, tarde o temprano va a salir a la luz. No lo puedes tener escondido para siempre. Y eso te va a obligar a hacer otra cosa. Si es que no, pues no se pone un remedio a esta parte. ¿Okay? Punto número 12. Universalmente destructivos y violentos. O sea, nos damos cuenta, hermanos, que el punto de por qué están las sociedades, los países así, no es porque les falte educación. ¿Okay? O sea, de que no, pues hay que abrir más escuelas gratuitas, que tengamos más ingenieros, más licenciados, más arquitectos. O sea, eso no es la respuesta. La respuesta por el cual hay mucha corrupción, hay mucha violencia, hay mucha destrucción, hay mucho homicidio, es porque el hombre es el reflejo vivo que el hombre no conoce a Dios. Ese es el vivo ejemplo, esa es la razón primordial por la cual el hombre está viviendo de esa manera. Romanos 3, versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Quebranto y desventura. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Siempre. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. ¿No? Les voy a decir lo que dice los que han visto esta película, ¿no? La película de Matrix. En la primera parte, este hombre, el agente Smith, dice algo que es muy cierto. Dijo, yo no sé cómo clasificar al ser humano, pero lo que hace el ser humano es que va a una cierta parte, a una cierta región, acaba con todos los recursos y de ahí se mueve y va a otro lugar y se acaba los recursos. Dice, ¿saben quién hace eso? Un virus. Un virus. Un virus hace eso. Un virus necesita de un huésped. Entonces, el virus va, pues se pone en ese huésped y lo destruye, lo mata, y si puede, se va a otro huésped. Entonces, el hombre es así. ¿Verdad? El hombre es así. Un hombre típico que se enamoró. La mujer, pues él en su pensamiento él cree que la mujer pues lo engañó, lo puso en una situación pues muy complicada. Y él ahora va y quiere hacer la vida difícil a otra persona que no tiene la culpa. ¿Te das cuenta? O sea, va a hacerle sufrir y pagar las consecuencias a otra persona que pues ella ni fu ni fa, ¿no? Y al revés también. O sea, mujeres que han sido heridas o que tal vez ellas decidieron amar a un cierto hombre que pues, no ni ton ni son, salieron heridas y de ahí viene un pensamiento de venganza y de destrucción hacia otras personas. Aquí la palabra quebranto significa causar una fractura y también significa la palabra desventura, significa causar miseria. Causar miseria. Los humanos son universalmente destructivos.
todo lo llevan a la miseria, hermanos. Todo lo fracturan, todo lo rompen. Rompen el equilibrio, rompen la amistad, rompen la honestidad, traen miseria al mundo, a los animales, a él mismo, a su familia. Porque el hombre no sabe cuidar, hermanos. No sabe valorar todo lo que destruye, todo lo altera, todo lo quiebra. Así es el ser humano. O sea, el hombre dice tanto amar a sus hijos, pero los lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque no les enseña de Dios, no los instruye para Dios. Por lo tanto, los cría en la miseria. Porque, hermanos, ¿sabes cuál es el peor fracaso? El peor fracaso es cuando tienes todo y no eres feliz. Ese es el peor fracaso. Y lo dice Dios en Apocalipsis 3, ¿no? Cuando dice, tú dices que eres rico y que te has reenriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes. O sea, Dios le dice, a ver, te voy a decir lo que de verdad eres. Tú dices que pues, tienes un buen trabajo, que ganas bien, que X, Y cosa, ¿no? Pero no es cierto. No es cierto. ¿Ok? Tú estás completamente perdido. ¿Ok? Tú estás completamente perdido. Y vamos al último punto para ir terminando. Universalmente sin temor de Dios. Este es el peor, ¿ok? Este es el peor punto. Universalmente sin temor de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice ahí. Aquí la palabra temor que tenemos aquí sí significa miedo. Pero el punto del temor de Dios es el punto del respeto. El temor de Dios es importante porque debemos estar conscientes. El temor nos hace estar conscientes de varias cosas. Por decir que Dios me ve, que Dios es todopoderoso, que a Él no le agrada tales cosas. Cuando se pierde el temor, hermanos, se pierde el temor de Dios, se pierde el respeto. Y como dijo una persona, si la palabra no te detiene, nada lo hará. ¿Ok? Si la palabra no te detiene, nada lo hará. ¿Ok? Entonces, el hombre es así. No, ¿dónde está Dios? No, una falta de temor es decir, no, es que el infierno es aquí. No sabes lo que dices. No te imaginas. O sea, lo que estás viviendo en este mundo no es ni el 1% ni el 2% de lo que el infierno es. ¿Pero por qué dicen ese tipo de cosas? Por falta de temor. No, es que Dios me hizo así. ¿Por qué dicen eso? Por falta de temor. Porque no conocen a Dios. Porque tú dices, no, es que Dios me hizo así, homicida. No, no. Porque lo que tú estás diciendo con ese tipo de razonamiento, lo que estás diciendo es que Dios, en algún punto de toda la fábrica de humanos que Él está haciendo, sale uno defectuoso. Pues ¿con quién crees que estás tratando? ¿No? O sea, no. Pero el ser humano habla de esa manera porque no tiene temor de Dios. En absoluto. Bien, entonces aquí vamos a terminar esta clase. Ya vimos los 13 puntos de lo que Dios ha dicho en este punto. Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No envidie tu corazón a los pecadores, sino mantente siempre firme. ¿Por qué, hermanos? Bueno, pues porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, sabiduría significa distinguir entre lo bueno y lo malo. Y sí, parece que los pecadores son una cosa que tiene la desobediencia, hermanos. Una de las cosas que tiene la desobediencia es que da resultados rápido. Pero
al final todo lo pierdes. ¿Ok? Eso es tener sabiduría, hermanos. Entonces aquí le vamos a dejar hasta este versículo. La próxima semana entramos con el verso número 19. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, oh Señor, por darnos este tiempo y por permitirnos estudiar más de tu palabra. Gracias, oh Dios. Síguenos dando entendimiento. En verdad, Señor, vemos como el hombre alejado de ti se vuelve totalmente perverso. Y no quiere decir que por eso no tenga esa cualidad de conocerte. Pero, Señor, en verdad, pues se aleja tanto que al final te echa la culpa a ti, oh Señor. Padre, ayúdanos en este día. Y gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Que tú les sigas bendiciendo y tú les des entendimiento para vivir este día y, Señor, lo que resta de esta semana. Bendito seas en nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Cuídense mucho. Que tengan buen día. Adiós, hermanos. Cuídense mucho.